Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a este video si te interesa el tema del que voy a hablar. Lo importante y lo más relevante de esto es llegar a la idea y a la reflexión de por qué sería buena idea, por qué elegir la especialidad de urgencias. Muchas veces nos damos cuenta cuando revisamos los diferentes videos de una elección de especialidad que sobre todo con esta gran cantidad de videos que están disponibles de lo que es el MIR en España, hay una gran cantidad de videos sobre una gran cantidad de especialidades, excepto sobre urgencias, ya que en ese país no cuentan con tal especialidad. Y a veces es difícil encontrar alguna visión o alguna valoración de por qué elegir o qué podría motivar a alguien a elegir urgencias. Personalmente, como médico, quiero dar mi opinión y también los puntos positivos, así como si podemos encontrar algunas desventajas de la especialidad. Primero que todo, tenemos que entender que Estados Unidos es uno de los grandes emblemas de la especialidad de urgencias. Tenemos que también entender que en países como por ejemplo Chile es una especialidad más nueva, relativamente más nueva, y por lo tanto muchas veces no lo suficientemente conocida, entendida a fondo, como para poder disfrutar de lo que realmente entrega. La especialidad de urgencias o de emergenciología, primeramente hay que entender que es una especialidad muy, pero muy dinámica. Es una especialidad compleja, pero sobre todo es una especialidad en la que hay que estar, sobre todo en contextos como Latinoamérica mayormente, trabajando en un contexto de cierto caos, con por todo el momento contra el tiempo. Sin embargo, a la vez es una de las especialidades más gratificantes a la hora de poder dar una ayuda a nuestros pacientes, ya que muchas de las actitudes, muchas de las acciones que tomamos son inmediatas. Por ahí una vez escuché a un médico decir que emergencias eran los 15 minutos más divertidos, más geniales de cada especialidad. Y en cierto sentido tiene razón. La especialidad de urgencias, para quienes nos llama la atención y nos apasiona, tiene de primera parte, como primer punto, que es dinámica, y como segundo punto, que es una especialidad en la que tienes que estar firme contra el tiempo, saber trabajar muchas veces en urgencias que están colapsadas, por lo tanto necesitas una muy buena capacidad de gestión, de liderazgo, de tolerancia ante el estrés, para de esa manera poder trabajar contra todas esas circunstancias adversas en las que muchas veces incluso no tienes todos los recursos que quisieras y no puedes tomarte el tiempo que podrías tomarte en otras especialidades, sino que tienes que saber actuar de manera precisa, eficiente, eficaz y siempre, por supuesto, con el mejor estándar posible. Lo que obviamente necesita, como ya lo creo haberlo mencionado, una capacidad de liderazgo y una buena gestión del estrés y una gestión del contexto. Imagina que en una especialidad más tranquila, el liderazgo no necesariamente es tan marcado. Tal vez sí necesites tener cierta capacidad del mismo para poder dirigir a tu equipo y decirles que hagan tal o cual medida, pero en urgencias eso es fundamental. ¿Por qué? Porque en el momento que llega un paciente politraumatizado, un paciente que por ejemplo podríamos encontrarlo en un contexto grave, choqueado, o también otro contexto, un paciente que tiene un paro cardiorrespiratorio y llega a la sala de urgencias. En ese momento, el médico, el urgenciólogo,
debe ser capaz de coordinar, preparar, tranquilizar, dirigir a su equipo y de la manera más eficaz posible para que idealmente funcionen como un engranaje, como de relojería. Por eso, de hecho, es ideal tener buen conocimiento de tu equipo, una alta conexión con el equipo y trabajar, si es posible, en momentos de ensayo sobre estas situaciones. Entonces, es complejo, puesto que es un escenario en el que tienes que trabajar con esa capacidad de liderazgo superior a otros ambientes más tranquilos. Y en el estrés, bueno, no hay absolutamente nada más que decir, es emergencias. Es ahí el momento grave donde en segundos la patología, lo que esté padeciendo el paciente, en segundos o en minutos, necesitas una rápida acción para poder dirigir las mayores y las mejores intervenciones posibles para que el paciente salga del cuadro o se estabilice. Por lo tanto, es un contexto y una especialidad bastante exigente. Por lo mismo, ya hemos hablado entonces de dinamismo, que tiene que ver con este estrés que está funcionando, con el cual tienes que tener alta tolerancia y un liderazgo. También por lo mismo es de alta exigencia. Alta exigencia física en cierto sentido, puesto que hay que entender que los turnos son extensos, complejos, agotadores, extenuantes, lo cual puede terminar muchas veces minando la energía de la persona, que es el urgenciólogo. Por eso es importante estar preparado en ese punto también, idealmente. Todo esto hace que la especialidad de emergencias sea una especialidad apasionante, pero también que tiene sus puntos difíciles. Otra cosa importante a destacar en la especialidad de emergencias, de urgencias, de emergentología también, como he leído que se le menciona, se le nombra, es que personalmente la veo como la esencia de la medicina en sí. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo, muchísimo de clínica, muchísimo del momento de la evaluación con el paciente y por supuesto trata de aliviar el dolor de manera rápida, salvar la vida o estabilizar a la persona de la manera más rápida y eficaz posible. Entonces, es un escenario donde la esencia de la medicina no se pierde, con el respeto a todas las otras especialidades que por supuesto también mantienen su esencia médica, pero por ejemplo, en una especialidad más intensiva, donde posiblemente el paciente esté obviamente intubado, sedado, no llega a ser tan clínico como la anamnesis y cada uno de los detalles que vamos a hablar con nuestro paciente en el momento de la urgencia, por ejemplo. Entonces, es una especialidad donde la esencia de la medicina se puede sentir. Si básicamente no quieres perder esa esencia de la medicina, si básicamente no quieres perder esa pasión por la semiología, por el alivio del dolor, entonces lo que tienes que hacer es elegir urgencias. Si no quieres perder la pasión por esa medicina del examen físico, de la evaluación, de la anamnesis, pero también esa medicina exigente, que hay que saber trabajarla en estrés. Hay algo importante aquí. Para quienes admiramos, nos ilusionamos, soñamos con la especialidad de emergencias, que hay que entender también, y aquí voy a hablar por el contexto de Chile, al ser una especialidad nueva, no está lleno de relativamente nueva, no está lleno de urgenciólogos en las urgencias. Por lo tanto, no es el escenario ideal como podríamos plantearlo en Estados Unidos, donde incluso hay especialistas con subespecialidades de ultrasonido en urgencia, por llamar una de las tantas, que están ahí incluso más capacitados aún que solo con la especialidad de emergencias. Entonces, es un desafío poder solidificar y potenciar esta especialidad
países donde no es un emblema tan potente, pero que puede llegar a serlo. Entonces el primer problema es que al ser muy nueva, no está tan difundida y por lo tanto es posible también que no te encuentres con una realidad ideal. Por ejemplo, si tomaste la especialidad en un lugar lleno de urgenciólogos y llegas a un lugar donde apenas eres tú el único. Y ahí puede haber algo complejo cuando te encuentres como urgenciólogo solo en esa realidad, pero tú puedes instaurar cambios y enseñar hábitos del urgenciólogo a los médicos generales de ahí que puedan ser beneficiosos para esa urgencia en el que tú como especialista tienes algo que decir. A veces se dice que otro problema es que la especialidad de urgencias es un mar de conocimientos con pocos centímetros de profundidad. Veamos, si tu pasión en la medicina es ser el súper especialista, vamos a decir así, de la célula miocárdica, obviamente urgencias posiblemente no sea lo tuyo. Si tú quieres estar en un lugar donde tú recibas al paciente más específico, más complejo, no de la gravedad, sino que de la dificultad del tratamiento, de la profundidad del tratamiento, que nadie más que tú lo sepa tratar, que nadie más que tú lo sepa evaluar y por lo tanto es un tratamiento que te va a tocar de principio a fin a ti y a los que tengan tu super especialidad. Obviamente emergencias no es para ti. Para eso puede ser un médico cardiólogo que se subespecialice en hemodinamista, en electrofisiólogo, en alguna especialidad con subespecialidad o con superespecialidad que te permita llegar hasta ese punto que nadie más que tú llega. En la emergencia, la idea es que manejes la mayor cantidad de patologías, la esencia de la medicina en sí, pero no vas a llegar a resolver hasta el final ninguna de ellas. Claramente tú no vas a estar en el box de urgencias atendiendo desde hace 20 años a un paciente por esa patología y cada 6 meses vas a ir viendo cómo evoluciona. Entonces, si tu objetivo es algo muy profundo, muy específico, que solo tú lo manejes, claro, tal vez no sea tu área. Otra desventaja que podría existir es algo que lo hace apasionante, pero también agotador, la alta exigencia. Hay muchas especialidades que están con una alta exigencia, por ejemplo, cirugía, donde los turnos, las horas en pabellón son complejas, son duras y son difíciles. Por lo tanto, pensar que solo emergencias padece de esto sería un craso error. Sin embargo, en el contexto de emergencias, en los turnos de emergencias, en las horas de emergencias, con el peso y la carga de emergencias y bueno, sobre todo, y pensémoslo así, con el agotamiento en un contexto donde a veces no están ni los recursos disponibles, obviamente hay una alta de carga que puede extenuarte, que puede agotarte y tienes que saber que muy posiblemente no puedas estar hasta los no sé cuántos años como en otras especialidades. Así que es posible que haya un desgaste más prematuro con respecto a otras especialidades. Por lo mismo, elegir urgencias es apasionante, pero agotador. Sin embargo, eso no quita el hecho que sea extenuante, que no sea gratificante. O sea, claramente es gratificante. Otra cosa que podría ser vista como algo negativo va a depender ya de cada país, pero es posible que tenga que ver con que los sueldos, los salarios, por lo menos en algunos países, no sean del nivel, del calibre, de la envergadura, del potencial y de la capacidad de otras especialidades. Lo que gana un cirujano plástico, lo que ganará un dermatólogo, no se va a comparar con el promedio de emergencias, muy posiblemente. Es cierto, pero también es cierto que no nos podemos
poner a decir que es algo muy, muy bajo ni algo por el estilo. O sea, simplemente siendo una buena remuneración, no llega al nivel de las especialidades más cotizadas o más de élite en ese sentido y en ese contexto. Sin embargo, aquí hay una reflexión. Es importante, obviamente, siempre tener una estabilidad, pero si ya cuentas con una estabilidad en una especialidad, lo más importante es que te haga feliz, es que te haga sentir realizado. Y si eso te lo da la especialidad de emergencias y no otra, creo que sería un gran error pasar de una especialidad a otra solamente por el dinero. Em, Algo muy bonito también de la especialidad de emergencias, que las tiene las otras especialidades también, pero se puede ver, es la pasión por la docencia. Hay páginas que enseñan emergencias, los diplomados son de muy buena calidad, al menos puedo hablar por mi país, incluso hay centros que se dedican a especializar, a enseñar las cosas importantes de electrocardiografía de urgencias, farmacología de urgencias. Es un mundo que, como en algunos lugares está nuevo, en estos momentos es fundamental divulgarlo, divulgarlo a través de la enseñanza, de la docencia. Entonces hay un momento muy exquisito de docencia, tanto para aprender como para divulgar, que si te importa, si te interesa, vas a salir beneficiado de ese mundo. Emergencias es apasionante, es dinámico, es exigente. No hay una gran profundidad, pero hay una gran extensión. Es complejo, pero no súper especialista. Sin embargo, dentro de todo esto creo que el concepto de salvar vidas, en el momento verlo, es una de las más gratificantes recompensas que te puede dar la especialidad con respecto a lo mejor a otras elecciones que también son importantísimos en el proceso de salud. Y por supuesto, urgencias no es la única que salva vidas. Simplemente estás más en contacto con ese momento, intenso, con ese momento especial, con ese momento complejo, con ese momento en el que la emergencia lo es todo. Es muy posible que tengas una buena salida laboral, pero eso ya depende y tienes que investigarlo con las fuentes oficiales. Esto es una reflexión, es para pensar un poco. Y si amas el paciente que tiene una necesidad más compleja, más grave, para que requiere tu ayuda, y tú amas poder ayudar a un paciente que en el fondo se va a beneficiar en el momento de tu ayuda, y te hace feliz poder ayudar desde esa manera, si te motiva a ayudar desde esa manera, si además te gusta la docencia, si obviamente eres alguien dinámico, activo, que eres alguien que puede trabajar con el estrés, que te mueves bien con el estrés, que tal vez te gusta esa medicina no tan teórica y compleja y profunda al estilo medicina interna, pero sí bastante grave, precisa y a la vez muy extensa, eso sí, ¿ya? Muy extensa, porque tienes que manejar distintas patologías y tendrás que entender cuándo hospitalizar, cuándo derivar. No te va a llegar el paciente ahí y listo. Ahora, tienes que entender que será bajo mucho estrés, hay que entender que va a ser bajo una gran presión y además, incluso he leído literatura sobre el tema, muchas veces los médicos de urgencias tienen que trabajar con el tema de que el especialista del piso de arriba les reclame porque no hizo las cosas como A, B o C lo hace, sino que la hizo de la manera que el urgenciólogo la hizo, que está bien y que está informado, sino que simplemente el especialista a veces no se pone en el contexto de emergencias donde tenían que actuar, donde tenían que tomar tal ruta, y que eso, si lo hubiesen aplicado según lo que decía el especialista de arriba, tal vez no hubiese sido óptimo.
Al fin y al cabo son especialistas los dos y los dos saben lo que tienen que hacer. En el fondo, la especialidad de emergencias es un reto, un desafío. Y para los que admiramos urgencias, para los que nos motiva urgencias, para los que anhelamos urgencias, es una muy buena posibilidad que aquí, por lo menos en estos países, exista la especialidad. Mi último aporte es que si emergencias no es realmente lo tuyo y te llama más la atención el intensivo, elijas intensivo. Intensivo es un mundo muy aparte y hay lugares donde los emergenciólogos pueden trabajar como intensivistas también. Pero si solamente te gusta el mundo intensivo, es mejor pensar en, dependiendo del país, en tomar medicina intensiva directo o tomar una especialidad, anestesiología, medicina interna y de ahí subespecializarse en medicina intensiva. Pero el urgenciólogo en el fondo tiene que trabajar en un contexto de box, no grave, como en un contexto donde va a estar grave el paciente, etc. Entonces es más amplio que el intensivo. Este es el video hasta aquí. Espero sea una pequeña ayuda para poder pensar y reflexionar sobre lo que es la especialidad de emergencias, lo bueno y lo malo, que al fin y al cabo de eso se trata la vida, de los matices, pero qué mejor que lo que tú elijas con sus matices, con sus grises, con sus blancos, con sus negros, sea lo que te apasiona, lo que te gusta, lo que te hace sentir realizado, satisfecho en la vida, pensando que parte de lo que tú has hecho le da un sentido a lo que soñaste, a lo que anhelaste. Así que, saludos.